arqueología es una ciencia que conjunta de dos virtudes principalmente, la paciencia y la esperanza. La paciencia para no destruir por la emoción las huellas de un pasado remoto, y la esperanza de que siempre habrá un hallazgo más importante que el presente o el anterior. De eso se alimentan los arqueólogos, y creo que nosotros los mortales deberíamos imitarlos. A continuación verás un pequeño listado de lugares arqueológicos en México. Número 1. Acamul. Acamul es un sitio arqueológico situado a 25 kilómetros noroeste de la ciudad de San Francisco de Campeche y pertenece a la Junta Municipal de Jampolol. Es un antiguo asentamiento maya aún en estudio. La zona se encuentra modificada a través de los siglos porque en esa zona la piedra de la ciudad de Acamul se utilizó en la construcción de dos haciendas cercanas a la zona. Hasta ahora se sabe que cuenta con 2 kilómetros de superficie estudiada y tuvo un esplendor entre los siglos 7 y 9 de la era cristiana. Posee una estructura principal de palacio y es compleja con cuartos y adornos característicos del estilo Puuc. Cerca del palacio se encontró un cuarto de sauna o temazcal que no es característico de la región Puuc, pero se ha encontrado en Chichén Itzá. Es la ciudad maya más cercana a la moderna Campeche. Antes de descubrirse Acamul, la ciudad más cercana a la capital del estado de Campeche era Etzna. Número 2. Azuzul. El Azuzul es una zona arqueológica ubicada en el estado de Veracruz, a pocos kilómetros de la zona arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán, nombrada el Azuzul por el rancho que se encuentra y es parte del complejo de la Loma del Zapote. Este sitio ocupa las altas elevaciones del terreno, al lado de dos antiguos ríos que son parte del río Coatzacoalcos. Número 3. Balancú. Es el nombre de un pequeño yacimiento maya descubierto en el año 1990 en el estado de Campeche, en México. La pieza arqueológica más importante del sitio es un gran friso de austuco policromado, excepcional en los yacimientos mayas, llamado el friso del universo. Fue decretada como zona sujeta a conservación ecológica el 14 de agosto de 2003. El lugar fue ocupado posiblemente por primera vez hacia el año 550 después de Cristo, durante la primera migración de los itzáes al poniente de la península de Yucatán. Número 4. Balancanché. Es una gruta arqueológica relacionada y en la proximidad del yacimiento maya de Chichén Itzá, en el municipio de Tinum, en Yucatán, México. El lugar fue descubierto arqueológicamente en 1932 y a partir de entonces ha sido explorado y reconocido por diversos arqueólogos. En 1959, uno de los guías de turistas encontró una entrada, hasta entonces tapiada, que conduce a un recinto y pasillo subterráneo que a su vez lleva a una gran cueva en forma de T. El eje mayor orientado de norte a sur, en cuyo cruce ortogonal a 28 metros por debajo de la superficie de la tierra, ya en el nivel freático, se encuentra una galería de 7 metros de alto que tiene en el centro, formando un tronco o columna natural. En la base de esta columna se encontraron en buen estado de conservación un número importante de ofrenda, incensarios, vasijas, metales y otros. El sitio ha sido adecuado para el acceso del turismo, dejando en el lugar donde fueron hallados parte de los objetos de veneración religiosa. Número 5. Becán. Es un sitio arqueológico maya ubicado en el estado mexicano de Campeche. Se caracteriza por estar rodeada por un foso único en el área maya, lo que para algunos investigadores da testimonio de una continua actividad bélica entre esta y otras ciudades de la región,
representa una clara división espacial de las clases sociales, con el área interior donde se levantan los edificios de arquitectura monumental. Las evidencias de ocupación humana SBK se remontan en el año 600 a.C. Sin embargo, su época de mayor prosperidad fue entre los años 600 y 1000 de nuestra era, cuando esta ciudad cobró un papel de capital regional. Número 6. Calakmul. Es un yacimiento arqueológico prehispánico maya, situado en el sureste del estado mexicano de Campeche, en la región del Petén, en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. El estudio iniciado por el equipo de FOLA incluyó que se encontraban ante un centro de civilización maya de grandes proporciones, determinándose que, según el periodo, llegó a contar con más aliados y poder que la propia Tikal. Además, a partir de los años 90, el gran avance en el estudio de la estructura maya que se consigue durante estos años da lugar a que los investigadores hayan descubierto que Calakmul y Tikal protagonizaron enconadas guerras durante más de un siglo, enfrentamientos que marcarían el devenir político, económico y social de las ciudades mayas de la región. Número 7. Calixtlahuaca. Es un sitio arqueológico del periodo postclásico de Mesoamérica, ubicado en la falda norte del Cerro Tenistmo, cerca de la ciudad de Toluca en el Estado de México. La cultura que lo construyó fue conocida originalmente como Matlatzinca. Se piensa que los habitantes iniciales de esta región eran nativos nómadas que solían visitarlo estacionalmente. Posteriormente, los Matlatzinca llegaron y fundaron un pequeño asentamiento. Más tarde recibieron influencia cultural tolteca y eventualmente fueron dominados por los mexicas alrededor del año 1476. Número 8. Cueva Candelaria. Es un yacimiento arqueológico ubicado en el estado de Coahuila, México. Se trata de una cueva que fue empleada por los pobladores nómadas del lugar como cementerio. Las primeras investigaciones en la cueva de la Candelaria se realizaron en 1953 y hubo una temporada posterior en 1954. Como resultado de estas expediciones, se recuperaron numerosos materiales que han sido resguardados por el Instituto Nacional de Antropología. Los ocupantes de Cueva de la Candelaria tenían por costumbre enterrar a sus muertos en bultos que contenían no solo el cadáver, sino adornos corporales, hechos con fibras naturales, cuero, conchas y plumas, así como otras piezas de vestido y calzado. Uno de los cráneos adornados encontrados en el lugar se encuentra en exposición en la Sala Norte de México, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Número 9. Cañada de la Virgen. Es un sitio arqueológico localizado a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México, sobre una superficie aproximada de 2 hectáreas a lo largo de la cuenca central del río Laja. La construcción de estas pirámides y otras estructuras arquitectónicas a lo largo de la cuenca central del río Laja es atribuida a grupos tolteca chichimecas. La Cañada de la Virgen formó parte de una organización social mayor que estaba vinculada con el sistema político de los toltecas. Abandonado por 900 años, este sitio fue una fortaleza impresionante. Además se encontraron restos de hornos que demuestran que hubo explotación de yacimientos de cal de piedra. Número 10. Zempoala. Es un sitio arqueológico mesoamérico ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz, México. De acuerdo con algunas fuentes, la ciudad fue originalmente poblada, al menos 1500 antes de la llegada de los españoles, y existen indicios de influencia olmeca. Aunque no se sabe mucho de los periodos preclásicos y clásico, la ciudad preclásica
fue construida sobre montículos para protegerla de inundaciones. Número 11. Chacchoven. Es un yacimiento arqueológico maya, ubicado cerca del homónimo poblado de Chacchoven, a 70 kilómetros de la ciudad mexicana de Chetumal. Al no haber evidencias epigrafía acerca del nombre original del sitio, se utiliza el del ejido donde se ubica, el cual hace ilusión al maíz colorado. El sitio corresponde al asentamiento de mayor tamaño, hasta la fecha reportado en el área conocida como región de los lagos. Número 12. Chalcatzingo. Es un yacimiento arqueológico localizado en el Valle de Morelos, en el estado mexicano homónimo. En el centro ceremonial de Chalcatzingo abarca una superficie de aproximadamente 40 hectáreas. Fue construido en una fértil planicie al pie de dos prominencias orográficas, el Cerro de Chalcatzingo y el Cerro Delgado. El primero de ellos tiene evidencia de haber sido un espacio ritual de primera importancia para los antiguos habitantes de la región. El clima en el Valle de Morelos es un poco más húmedo que en el resto de las tierras altas del centro de México. Un manantial en la falda de los cerros proveía de agua potable a los habitantes de Chalcatzingo. Número 13. El chanal. Constituye un fenómeno de suma importancia. Sus características casi urbanas y la indudable organización social que permitió su surgimiento y esplendor pueden ser observadas a partir de la pequeña área explorada. La identidad del pueblo que lo habitó es todavía una incógnita. Se sabe de una afiliación náutal por el indudable sello impreso en la cultura material del sitio, representado por deidades como Tlaloc y Eccat. Número 14. Chicanná. Está ubicado a 2 kilómetros del yacimiento de Becán. Se estima que el lugar estuvo deshabitado aproximadamente del año 600 al 1100 después de Cristo. El sitio es ejemplo del eclecticismo en el estilo constructivo de los monumentos. Los edificios tienen elementos arquitectónicos y decorativos que también se encuentran en el río Bec, en los Chenes y en la región Puc, hacia el norte de la península. No hay pirámides grandes, pero el rico ornato de sus construcciones sugiere que Chicanná fue un centro destinado al uso o a la presencia de las élites regionales. Número 15. Chichén Itzá. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México. Yucatán consistió en una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que los ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado Clásico Tardío o Posclásico Temprano. De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad hayan sido destruidas y reconstruidas más tarde. Se puede decir que el declive del Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que condujo a la pérdida de la hegemonía Chichén Itzá en el Maya.